cómo se ha configurado este tema del que venimos hablando, que es la formación docente, pero específicamente de esta formación docente, la asistencia o asesoría técnica a la escuela. ¿Cómo se ha venido configurando en México? Pues la asesoría no es un tema nuevo, la asistencia técnica y el aprendizaje entre pares no es un tema nuevo, prácticamente surge con el propio sistema educativo. Cuando inicia el sistema educativo en 1890, había una finalidad muy clara a finales del siglo XIX, y la finalidad era constituir un sistema educativo, tener escuelas, tener profesores, tener alumnos, tener un sistema educativo impulsado y gobernado por el Estado. En ese sentido, la función de asesoría técnica entre profesores estuvo dada desde la supervisión. La supervisión se encargaba de ofrecer formación a los docentes en servicio, desde cómo ir a instalar un aula, cómo hacer un censo para registrar a los profesores, cómo trabajar las cartas descriptivas, no había programas en ese entonces, cómo usar algunos libros de texto, cómo dialogar con la comunidad para que aceptaran llevar a sus hijos a las escuelas, etc. Esto quiere decir que la asesoría o la asistencia técnica o la formación de los profesores en servicio la desarrollaba el supervisor, y el fin en ese momento era constituir el sistema educativo. Si vamos a la época de la Revolución Mexicana, hasta los años 30 y 40, podemos ver que había una finalidad muy clara del sistema educativo, que era constituir un sistema nacional. Y el supervisor, nuevamente como figura esencial del sistema educativo, era el que ofrecía asesoría, acompañamiento y formación a los profesores en servicio. De tal manera que estamos viendo que las prioridades se van modificando de acuerdo a las políticas y a las demandas sociales del propio país. Si nos vamos a los años 40 y 50, donde la escuela rural mexicana tiene una gran influencia y donde había necesidad de extender la educación, si no directamente a través del centro escolar, sí de la comunidad, se observa que la asesoría estuvo fundamentada básicamente para el vínculo con la comunidad, para que la comunidad aceptara la escuela, para que aprovechara lo que la escuela ofrecía y para que se convirtiera en un espacio institucional y del Estado en medio de las comunidades. En esta época, pues, tenemos la figura del supervisor, pero en los años 50 y 60, esa figura, ese agente educativo, empieza a encontrarse con otros agentes que van surgiendo por la explosión demográfica y el gran crecimiento del sistema educativo. Pero en los 70, con el surgimiento de un programa que se llamó Educación para Todos y también la atención a la diversidad, la inclusión de los pueblos indígenas, la asesoría empezó a diversificarse tanto en los agentes como en los propósitos y prioridades de la política educativa. Encontramos, por ejemplo, la creación de los programas compensatorios, los equipos técnicos de educación indígena, de educación especial, las jefaturas de enseñanza en secundaria y un gran crecimiento del sistema educativo. Ahora, a ver, Ashatikitoti, mexicano, Tasto, a ver, se, ome, Chicawak, Eji, Nawi, Nawi, Wasen, Come, Hueyi, Lawi, Matakti, eso, Matakti, muy bien, a ver, y Matascaloti, eso aplaudí, eso, los niños deben estar viendo, muy bien. De tal manera que las prioridades de formación de los docentes en servicio se fueron modificando conforme a estos aspectos y muy probablemente en este tiempo y en la década de los 80, la función de asesoría técnica exclusiva del supervisor pasó a manos de otros agentes, la compartieron e incluso se encontraron elementos importantes como vacíos y empalmes. Es hasta los años 80 y 90 cuando el énfasis por la calidad educativa hace revisar el papel de la escuela y de los diferentes agentes de la administración y la gestión escolar, tanto del escolar como del sistema educativo. En ese sentido, la federalización, el proceso de federalización y desconcentración de la Secretaría hacia los estados, hace que se multipliquen tanto los cuadros técnicos que había en la federación como la estructura de organización del sistema educativo, de tal manera que en los estados crecen y nacen mesas técnicas, figuras técnicas, grupos técnicos, programas y proyectos que se van sumando a la fila de asesores, por llamarlos de alguna manera,
que ofrecían a la formación de los maestros en servicio. Nacen los centros de maestros, se incorpora la función de ATP o asesor técnico pedagógico o de apoyo técnico pedagógico como una figura formal comisionada por el sistema, es decir, con maestros pero comisionados haciendo labores que no siempre estaban dentro de lo que podríamos llamar técnico. El crecimiento tan grande y tan explosivo del sistema educativo hizo que estos apoyos o asesores técnicos se concentraran en tareas administrativas y estuvieran siempre al servicio del gobierno y la administración del sistema y menos a las necesidades de formación de los profesores. De tal manera que llegados los años 90 y el año 2000, encontramos un gran número de asesores técnico-pedagógicos que combinados con las mesas técnicas, los centros de maestros, las jefaturas de sector, las jefaturas de enseñanza, los coordinadores de programas y proyectos, pues desarrollaban lo que de manera genérica se llamaba la asistencia técnica o asesoría técnica a la escuela, pero con una gran confusión, una gran desarticulación y falta de una coordinación sistémica, de tal manera que en lugar de apoyar, los profesores clamaban porque ya no se aparecieran en las escuelas. Y es en el año 2013, muy recientemente, que el artículo 3º constitucional y la modificación que a él se hace, declara en su apartado esencial, el artículo 3º, que la calidad de la educación debe ser un atributo de la calidad que se ofrece, además de ser un derecho, ser obligatoria, ser nacional, etcétera. Y en ese sentido, esa palabra calidad, que aunque tenemos mucha discusión al respecto, sabemos que representa mirar algunas cuestiones relacionadas con la gestión y administración del propio sistema educativo. Porque si bien durante mucho tiempo se ha puesto el énfasis en la escuela para la mejora de los aprendizajes, la escuela no está aislada. La escuela depende de un sistema educativo que le deviene actividades, organización, formas de pensar, formas de relación y de trabajo, así como prioridades. En ese sentido, encontramos que el SAE, o el Servicio de Asesoría Académica a la Escuela, plantea una regulación, plantea que se seleccionen a los asesores técnicos y que se trabaje con ellos en un proceso de formación, además de proponer que se articulen sistémicamente las acciones del sistema dirigidas hacia la escuela. Encontramos que la asesoría como tal pues se encuentra, digamos, desenfocada. No tiene en el centro el aprendizaje de la escuela, sino las demandas y necesidades del gobierno y administración del sistema. Hay múltiples significados, funciones, ámbitos, agentes y estructuras, de tal manera que se usa la palabra indistintamente, la de asesoría y acompañamiento, vaciándola de sentido. Llegaba un profesor a decir que iba a ofrecer asesoría y los maestros en las escuelas se negaban a recibir la asesoría. Igualmente se generaron programas y proyectos a los que se les agregaba la palabra, asesoría, acompañamiento, asistencia técnica, tutoría, de tal manera que hoy tenemos nosotros una gran confusión. Un supervisor del Distrito Federal, el profesor José Antonio Alvarado, nos preguntaba en una sesión de trabajo que si nosotros sabíamos qué era la asistencia técnica, porque muy recientemente ha habido una reforma a través de una ley general del servicio profesional docente que enuncia el servicio de asistencia técnica a la escuela. Y entonces me dice, o nos comenta al equipo de innovación, a ver, ¿es asesoría, es orientación, es apoyo, es ayuda, es tutoría, es consultoría? ¿Qué es la asistencia técnica? Y también, ¿qué es, si es técnica, si es pedagógica, si es académica, si es administrativa? Es decir, que nos encontramos en una situación de confusión de términos, pero también en una reorganización del sistema que está intentando darle orden, por llamarlo de alguna manera, a lo que sería la asistencia técnica o asesoría técnica como uno de los componentes importantes para la formación de los docentes. Pues bien, yo planteo la necesidad de hacer una revisión de la asesoría. De hecho, el diplomado que están cursando inicia con un módulo que se llama la revisión de la asesoría. Y la revisión entendida, pues con ese doble juego de palabras y puesta así y por escrito, visión. Es decir, una revisión de lo que está pasando respecto de la asesoría, pero también la construcción de una nueva visión. Tenemos que aclarar si queremos en este país la asistencia técnica a la escuela, ¿qué estamos entendiendo por esto?
si se va a ofrecer como parte de una estrategia de política educativa, si se va a ofrecer sistémicamente, no solo en el aula o en los procesos de formación. ¿Cómo la entenderíamos? ¿Qué es la asistencia técnica a la escuela? ¿Cómo se concibe el servicio de asistencia técnica a la escuela? Veamos lo que nos dice el sentido común. Nos fuimos a Wikipedia. Desde las enciclopedias ahora electrónicas, encontramos que la asistencia técnica significa, pues, como una palabra, un término, una noción que es utilizada mucho por la empresa informática, la consultoría, y sobre todo la iniciativa privada. La asistencia la realiza alguien que ofrece una consultoría y que es a través de una contratación. Se habla del asistente como una persona que está realizando una asistencia técnica cuando está cedida al cliente o cuando la solicita el cliente. Y yo me preguntaría, si estamos de acuerdo en que sea la palabra asistencia técnica en lugar de asesoría técnica, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Un asistente o un asesor? Porque ya yendo a la connotación de la palabra, pues un asistente incluso me ayuda y me resuelve problemas de manera emergente. Un asesor espero yo que me oriente. Por ejemplo, Sergio Tobón nos da un punto de vista sobre la asistencia técnica y dice que es más personalizada, que está enfocada a verificar que las metas se logren y que requiere mucho acompañamiento. Mientras que la asesoría es más grupal, puede ser entre iguales o con la ayuda de personal externo. Pues como ven, aquí tampoco hay mucha claridad sobre lo que significaría la asesoría respecto de la asistencia. Rodolfo Ramírez, de la revista Cero en Conducta, nos dice que lo que plantea la ley es la creación del sistema de asistencia técnica a la escuela, pero que en términos prácticos es lo mismo que la asesoría. Nos parece que, de acuerdo con Rodolfo Ramírez, pues esta sería una opción viable. Dice así María Antonia Casanova: en España se ha trabajado más como asesoría técnica al servicio de las escuelas para brindarles apoyo académico a los maestros en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Se da en una relación horizontal entre el asesor y sus asesorados. La asistencia técnica son términos que se ocupan en el sector privado de servicios. Por ejemplo, las empresas automotrices, cuando venden un coche, te ofrecen asistencia técnica, que normalmente consiste en brindar apoyo o ayuda específica para resolver un problema concreto de funcionamiento del automóvil. Dice María Antonia Casanova: desde mi punto de vista, el término de asistencia técnica como tal no puede ser aplicado a la educación, porque este es un proceso muy complejo y no hay recetas para resolver los problemas educativos. Finalmente, nuestra ley, la ley emitida en el 2013, nos remite a una noción de carácter normativo que la define. Y si nosotros la desarrollamos paulatinamente, sabiendo que la noción está en construcción, podremos encontrar algunas alternativas para definirla. La Ley del Servicio Profesional Docente nos dice que el servicio de asistencia técnica a la escuela es el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados al personal docente y personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional docente y el funcionamiento de la escuela. Bueno, pues la ley ya nos está dando una definición, nos pone prácticamente como sinónimos a la asistencia y la asesoría y nos habla de un conjunto de apoyos, pero tiene una finalidad: mejorar la práctica profesional, el funcionamiento de la escuela, y desde luego que esto nos remite a otros apartados de la ley que tienen que ver con el aprendizaje. Mirando la Ley del Servicio Profesional Docente en su capítulo 2, nos habla nuevamente del servicio de asistencia técnica a la escuela. Nos dice que apoyan al docente en la práctica y la evaluación interna. Ya nos está dando contenidos de la asistencia técnica, que ayuda a la interpretación y uso de las evaluaciones externas y que además se realiza a solicitud de los docentes o a criterio de la autoridad cuando esto se requiere. También nos habla de quiénes van a ofrecer el sistema o el servicio de asesoría técnico desde el sistema educativo, como una prescripción, como un ordenamiento. Se trata del supervisor, el director y el asesor técnico. Y en ese sentido, estos serían los 3 agentes responsables de ofrecerlo. Habrá que ver cómo se reestructura la organización del sistema para que esto sea posible. La Ley del Servicio Profesional Docente también nos habla de otros elementos necesarios para ir avanzando hacia la asesoría como un proceso importante en el que se promueve la autonomía y el desarrollo del propio centro escolar. Nos dice, por ejemplo,
que se basa en la evaluación del aprendizaje y el del desempeño local, y que la organización y regulación del servicio de asistencia técnica a la escuela tiene que ver con procesos de mejora, especialmente del logro educativo. Y la política educativa actual lo vincula con los consejos técnicos escolares como el espacio en el cual se ha podido desarrollar el servicio de asesoría académica, y se espera que los supervisores, directores y asesores técnicos incidan en estos espacios mediante el diálogo profesional, la colaboración, el trabajo en equipo, la evaluación y la detección de las prioridades de atención de sus estudiantes. Ahora bien, ¿qué es la asesoría en términos conceptuales? En términos conceptuales, el servicio de asistencia técnica, de acuerdo con Serafín Antúnez, es un proceso sostenido de ayuda, consentida y de acompañamiento mediante acciones orientadas a la mejora de las prácticas profesionales. Dice Serafín Antúnez que es sostenido, es un proceso sostenido, no es ir y decir qué hacer, no es ir y prescribir, no es ir y dar un curso, es un proceso y es sostenido y es de ayuda consentida, es decir, que el asesorado y el asesor están de acuerdo en trabajar mediante la asesoría y que hay un acompañamiento mediante acciones para mejorar la práctica profesional. También nos dice que la asesoría constituye una de las modalidades más importantes de la capacitación que coadyuva a la mejora y a la innovación. Antonio Bolívar nos habla de la asesoría como la posibilidad de generar procesos que permitan a su vez potenciar la capacidad interna del centro para el cambio, para la mejora, que posibilita el desarrollo organizativo y que en este caso el asesor, el que va a apoyar a la escuela, funge como mediador entre el conocimiento pedagógico disponible y las prácticas y necesidades de los docentes. Yo agregaría también que es un agente mediador entre el conocimiento pedagógico, las directrices de política, las prácticas de los docentes y las necesidades para mejorar el aprendizaje. Otro autor nos señala que la asesoría se establece mediante el diálogo profesional entre pares, y hablamos de un diálogo profesional para analizar problemas educativos y buscar alternativas para superarlos. Es un proceso consentido entre asesor y asesorados, es decir, tiene un significado, un sentido para mejorar las prácticas y promueve el intercambio de experiencias para potenciar las capacidades, pero sin desconocer que su principal finalidad, su razón de... Si quisiéramos hacer una síntesis de lo que es la asesoría, que la asesoría, además de centrarse en los procesos de formación, ser un proceso de formación en la escuela a partir de los problemas y el diálogo profesional entre colegas, que hay ciertos ámbitos en los cuales se puede desarrollar la asesoría y ciertas herramientas. Las podemos ver en la pantalla. En cuanto a ámbitos, podemos decir que uno y el principal, la razón de ser y el fin, es la enseñanza, el trabajo en el aula y el aprendizaje de los estudiantes. Esto implica mejorar las prácticas profesionales de los docentes y de los directivos. Otro ámbito importante es la condición en la cual se realiza el aprendizaje, es decir, mejorar la organización y gestión de los centros escolares, la organización de la escuela, el funcionamiento de los horarios, el trabajo y la disposición de los materiales, el uso de los tiempos, etc. Y un tercer contenido o ámbito de la asesoría es la dirección escolar y los procesos de mejora. Ahora bien, para llevarlo a cabo, los asesores pueden contar en procesos de formación con herramientas que les permitan desarrollarlo. No es lo mismo ser un buen docente, un buen supervisor, que ser un buen asesor. El asesor no va a supervisar, no va a checar, no va a evaluar, no va a controlar, sino va a identificar y a dialogar con los profesores sobre sus necesidades de apoyo y a partir de ello les ofrecerá herramientas. En ese sentido, tiene herramientas muy importantes como son la evaluación y la planeación de la escuela. Cuando los profesores en conjunto hacen la evaluación y la planeación, detectan sus necesidades de asesoría y de mejora. La evaluación del aprendizaje, desde luego, tanto la interna como la externa. Los casos de chicos que no asisten a la escuela, los casos de chicos que no han aprendido a leer y escribir a pesar de que están en el 4º o 5º grado de primaria, los casos de estudiantes de la secundaria que abandonan la escuela o que asisten de manera muy intermitente y que no logran desarrollar pues, lo que se tiene establecido en planes y programas. Estos elementos relacionados con la evaluación del aprendizaje nos devienen en herramientas para el aprendizaje y para la formación. Igualmente el diálogo profesional. El diálogo profesional sin el cual no es posible. Un profesor aprende de sus pares, lo hemos dicho,
pero la escuela está estructurada de tal manera y el sistema la tiene estructurada de tal manera que se condiciona el diálogo. El diálogo es para ciertas cuestiones en ciertos espacios y los diálogos se hacen formales con agendas preelaboradas, con temas prescritos, de tal manera que el diálogo espontáneo es el que tendría que promover el asesor técnico para identificar cuáles son los problemas reales de la escuela, no los que define la administración, que pueden o no coincidir con ellos, sino aquellos que efectivamente están sintiendo y están requiriendo de una atención. Y finalmente, otros elementos importantes para la asesoría como herramienta, pues son los procesos de innovación, los procesos de mejora escolar, los cambios, las reformas, que finalmente plantean retos a los profesores para avanzar en la mejora. Sintetizando, en esta lámina, podríamos decir que el propósito de la asesoría o la asistencia técnica es mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, que se cuenta con herramientas para poderlo desarrollar, que implica una evaluación, una planeación y una formación continua sistemáticas y que requiere sobre todo de una coordinación sistémica, acuerdos y soporte institucional. La asesoría se hace, pero ¿cómo institucionalizarla? ¿Cómo no convertirla en una demanda burocrática más, en donde llega el asesor con ciertos elementos ya prehechos para asesorar sobre ciertos temas que muchas veces no tienen ningún significado para el docente asesorado?